lo que... a ver, no lo es, pero en el examen caen 2 preguntas sobre el TEC. Ah, ya. Hola, ¿me oís bien lo que estáis online? ¿La que estáis online? ¿Sí? Yes. Vale. Si os fijáis... no, esto no es. Fuera. Push. Vale, ya se lo he hecho. Gracias. ¿Qué he hecho? Uy, vale, y ahora que no estoy, no me veo. Me tocaba demasiado. Vale. Si os fijáis en descarga, bueno, los esquemas de los temas los tenéis, son los de la asignatura, que están disponibles en la página web. Pero además tenéis el esquema del capítulo 4, que es el mismo que está en la página web. Pero también tenéis 2 exámenes. Tenéis el examen de septiembre del 19, no sé, de tipo A, y también el de septiembre del 17, tipo A. ¿Por qué estos 2? Porque los 2 son de metodología experimental, que es el siguiente tema, ¿vale? Entonces, bueno, como ya sabéis, bueno, cualquiera de ellos, ¿no? Si os lo abro porque le eché un vistazo, no sé qué es. ¿Sí? Bueno, si veis, los exámenes, si no habéis visto todavía ninguno, son así, ¿no? Primero os plantean un extracto de una investigación, ¿sí? Y os hacen una serie de preguntas sobre ese extracto de investigación o de estudio, ¿vale? Los estudios suelen ser de distintas metodologías, puede ser experimental, cuasi experimental, encuesta, observacional, ¿vale? Entonces yo, estos 2 que os he dejado aquí son experimentales. ¿Para qué? Porque como el tema 4 es experimental, para que lo intentéis resolver. Las primeras 7 preguntas son sobre el caso, las siguientes son teóricas, ¿sí? Y las últimas 2 son de la PEC, ¿sí? Que ponen 2 semanas antes de Navidad, ¿vale? ¿Sí? Ok, pues vamos con el tema, vamos a acabar el tema 3. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda del tema 3? Yo tenía la duda, es que no sé si es del económico, no sé si es... No importa, del que sea, hay una duda. La diferencia entre intragrupo y grupo. Sí. Es que... Lo voy a explicar hoy eso, ¿vale? Ah, vale. ¿Más dudas? No dudas. Bueno, vale, el tema 3 era sobre validez, ¿recordáis? Sí. Y lo que se plantea, bueno, la validez se supone que cuando uno utiliza el método científico, ¿no? Pues a las conclusiones a las que llega deben tener, ¿no?, indicios o certezas de validez, que significa que debe tener indicios o certezas de corrección. El concepto de validez, por definición, nunca se da ni en psicología ni en ninguna disciplina, porque siempre, ¿no?, el método científico no es absoluto, los resultados a los que llega se deben estar revisando continuamente. Y en ciencias sociales, bueno, este es el modelo que más se usa en ciencias sociales, que lo vimos en las clases anteriores, el modelo de Chadwick y Campbell, que publicaron en 2002. Campbell era el que salía en la foto con vos, ¿no? No, el que estaba en la foto era Cook. Campbell, cuando yo fui allí, era en el 96, ya había fallecido hacía un par de años. Bueno, y lo que plantea en el libro es ese modelo que decompone la validez en 4 tipos de validez, que lo vimos la semana pasada, que es decir, validez de constructo, validez interna, validez de conclusión estadística y validez externa, ¿vale? La validez de constructo hacía referencia a si realmente, las conclusiones, a las que nosotros llegamos y los datos que nosotros registramos hacen referencia a un modelo teórico. Aquí hay una duda de M. Flores que dice, en el tema se usa mucho la palabra tratamiento, sí, se refiere a la variable independiente, sí, o intervención, ¿vale? Sí. Sobre todo en estudios de manipulación, el tratamiento, M. Flores 280,
el tratamiento hace referencia a la variable que la persona manipula, es decir, la variable que la persona decide cuándo van a aparecer sus valores, ¿vale? Después teníais la validez interna, que era el estudio de causa-efecto, y la validez de conclusión estadística, a ver si hay relación entre variables, y validez externa, la posibilidad de extrapolar los resultados a poblaciones diferenciales, ¿vale? Eso en términos genéricos. En este capítulo lo que aparecen son como distintas amenazas a cada uno de estos tipos de validez y cómo se controlan. Se supone que es importante que esto se sepa, porque antes de empezar un estudio, una debe tener claro, ¿sí?, cuáles son las distintas amenazas que pueden ocurrir en cualquier intervención que hagan que tu intervención no consiga los resultados esperados, ¿sí? ¿Vale? Entonces, la lógica del tema es, la validez se compone en 4 tipos de validez, cada uno de esos tipos de validez tiene una serie de amenazas. Para evitar que se den esas amenazas tenemos que usar unas técnicas de control. Amenaza significa la no consecución de la validez de constructo o interna o de la que sea, ¿sí? Es una amenaza, ¿vale? Cuando se habla de validez de constructo, ¿sí? Esta es, como os comenté en la clase anterior, realmente la más importante de todas es la validez de constructo. Porque se supone que todo estudio, ¿sí?, toda intervención debe basarse en un modelo teórico, ¿sí? Si tú eres, ¿no?, psicólogo o psicóloga conductista, ¿sí?, behaviorism, como dicen, ¿no?, pues toda tu terapia se va a basar solo en el comportamiento, ¿sí? Vas a hacer tratamiento como, ¿sí?, variable independiente, como me preguntaba M. Flores, vas a hacer tratamiento sobre comportamiento y esperas cambio en el comportamiento. Y eso ya lo tiene que explicitar tu modelo, ¿no? Tu modelo teórico, tu modelo de intervención, te tiene que decir exactamente sobre qué variable vas a intervenir, con qué sujeto, ¿sí?, durante cuánto tiempo y qué resultado esperas obtener, ¿vale? ¿Qué sucede? Que uno de los problemas que hay, una de las amenazas que hay, ¿no?, en la validez de constructos es la inadecuada comprensión y definición de los constructos, ¿sí? Si no se comprende bien cuáles son los constructos, cuáles son los elementos que están implicados en tu modelo teórico, pues entonces lo que sucede es que después la definición no está clara, ¿sí? Si dice, ¿no?, adaptación en el medio, ¿sí?, pero si no está bien delimitado qué significa, ¿no?, adaptación o integración en el medio de una persona, ¿no?, de otra cultura, ¿no?, si no se dice, ¿no?, a nivel de constructo, a nivel teórico, qué significa eso y qué variables hay que delimitar para medir ese constructo, pues eso es una inadecuada comprensión y definición de los constructos, ¿vale? Vosotros cuando seáis psicólogos tenéis que hacer intervenciones, ¿no?, basándoos en modelos teóricos que ya estén contrastados, ¿no? Yo voy a trabajar con un niño o una niña que tiene anorexia nerviosa, pues tengo que aplicar un modelo que los estudios previos dicen que ese modelo funciona para que el niño o la niña supere la anorexia nerviosa. Así que, ¿no?, hiperactividad, concentración, motivación, satisfacción, relación, lo que queráis, lo que vayáis a trabajar, tenéis que basaros en modelos, ¿no?, en estudios que ya estén validados. Pues esos son los constructos, ¿vale? Claro, si no tienes una buena delimitación de tu modelo teórico, tampoco vas a saber, puede provocar una inadecuada evaluación del constructo. Claro, ¿por qué? Porque si yo no tengo bien delimitado, ¿no?, a nivel conceptual en qué consiste, ¿no?, por ejemplo, la hiperactividad en niños, ¿sí?, pues entonces no voy a saber, ¿no?, qué indicadores son los correctos para yo decir si un niño o una niña es hiperactivo, ¿no? Que de hecho sobre eso hay polémica. Pues, ¿no?, pues se dice hiperactivo cuando no debería ser. Se está diciendo que los niños tienen problemas de hiperactividad cuando no lo tienen, ¿no? Pues esto en definitiva quiere decir que el modelo no está claro. Si no está claro el modelo no puedes medir, ¿sí? Medir significa registrar datos, ¿sí? Registrar evidencia, ¿vale? Con datos, ¿sí? Y después otra de las amenazas a la que hacen referencia sea a la reactividad de los participantes, de las participantes. La reactividad significa que ante una determinada situación, pues la persona puede que no se comporte como tal, sino que tenga, ¿no?,
Si yo digo, no os preocupéis, voy a poner aquí una cámara que os está grabando, ya después yo... ¿sí? Sí, pues entonces eso sería una reactividad al estudio, ¿no? ¿Sí? Reaccione de una manera Exacto. En definitiva, yo lo que quiero medir es la variable del constructo, no quiero medir algo, no quiero que haya un elemento que provoque una reactividad en los sujetos que me impida hacer una buena recogida de datos. Si os fijáis, la reactividad puede ser por las características de la demanda, ¿sí? Por las expectativas del experimentadora, por la adivinación de las hipótesis o por la deseabilidad social, ¿no? Las características de la demanda, imaginaros, bueno, vamos a hablar de vuestras relaciones, ¿no? ¿Qué tipo de relación tienes con tu pareja? ¿No? Las características son, no es algo privado, ¿no? No me puede, no es tan fácil esto, ¿no? O imaginaros, ¿no? Las expectativas del experimentadora, esto es lo que se denomina el efecto Pygmalion, ¿no? El ejemplo ese que os puse, ¿no? ¿Recordáis? El efecto Pygmalion de Rosenthal, que le pone una expectativa a la persona que hace el estudio y le dice, mira, estos son muy buenos y estos son muy malos, pero en realidad son igual de buenos. Y sí, y les pone una tarea, sí, y la persona que evalúa, ¿no? A los que le dice que son buenos, los puntúa por encima de los otros. ¿Vale? Eso sería expectativa del experimentador, ¿sí? La adivinación de la hipótesis es, pues, bueno, ¿no? Tú vas al psicólogo o a la psicóloga, te está haciendo, tengo problemas de depresión, y empieza a hacerte preguntas y tú dices, yo creo que esto me lo está haciendo por, ¿no? Tú piensas por qué te está haciendo la pregunta y adivinas un poco y crees, entonces responde en función de lo que tú crees que, ¿no? El objetivo de la pregunta, ¿vale? Puede pasar. Eso está relacionado con la siguiente, que es la deseabilidad social, ¿no? ¿Sí? Sí, estoy estudiando, sí. ¿Cómo puedes definir bien un constructo, hacer una nota de que no estás haciendo otra cosa? Como no estás seguro de que pueda ocurrir, por eso hay técnicas de control, que es lo que vamos a ver después. Esas son las amenazas. Y lo otro, lo siguiente que se ve es cómo controlar eso. ¿Vale? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, el efecto Pygmalion es simplemente que las expectativas de la persona que realiza la evaluación sesga los resultados en función en función de lo que predice, de lo que prevé que va a ocurrir. Sería un error del código. Claro, o sea, eso sería las expectativas de la persona que registra, ¿no? O que valora. Claro, entonces yo digo, ¿no? La expectativa, ¿no? Pues tú, ¿no? Por la calle, depende de la vestimenta con la que vaya la persona, tú vas, pues esta buena persona, esto, no sé cuánto, sí, esas son expectativas. Todo el mundo se hace expectativas, ¿sí? Pues sí, sería un error en términos, ¿no? De intervención profesional, ¿no? O de investigación, obviamente, ¿no? Que la expectativa de la persona que realiza el estudio, ¿no? Module. Imagínate, te vas a hacer una analítica de sangre y dependiendo de cómo tú le caigas a la persona que te hace la extracción, va a salir, ¿no? Con una infección o no. Sí, sería muy absurdo, ¿verdad? Pues en psicología puede ocurrir, ¿sí? Si es la persona la que tiene que valorar o decidir, ¿sí? Cómo registrar. O sea que no me voy a prestar nunca cuando me digan, préstate para un estudio de psicología. Sí, no, si eso está estudiado, eso está, no, después hay técnicas de control para ver si ha habido una expectativa. Creo que se llama la triangulación de datos, pero bueno, poco a poco. Estas son solo las amenazas, ¿vale? Y la deseabilidad social, esto hay mucho, ¿no? ¿Sí? Como te enseñan desde chiquitito, ¿no? A hacer lo que, lo que se espera de ti. Desde chiquitito, pues, en el momento que alguien detecta, ¿no? Una deseabilidad social, pues, ¿no? Una forma de registrar datos que sea ¿no? Si yo soy, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues, cocainómano, ¿no? Y quiero metadona, ¿no? Entonces, yo entiendo que dependiendo de cómo yo responda, ¿sí? Así, pues, voy a obtener o no, una aprobación o no social y en función de eso voy a recibir tratamiento, pues en función de eso respondo, ¿no? O si están en un estudio sobre el machismo, ¿no? Si a mí me preguntaría, yo no soy machista, ¿sí? ¿Por qué? Porque socialmente está, ¿no? Está mal visto, pues entonces tú directamente registras datos así, pues genera, ¿no? Una deseabilidad social. Entonces, bueno, después todo esto serían los posibles, ¿no? Efectos, ¿no? Posibles amenazas a la validez de constructo, ¿vale? ¿Duda? ¿Esto es fácil, no? ¿O qué? ¿No?
Aquí dice, ¿cómo evitar la amenaza a la validez de constructos? La inadecuada comprensión de los constructos. Bueno, pues tienen que hacer un análisis, ¿no?, correcto de las dimensiones de los constructos, ¿no? Y en función de eso, pues tiene que hacer una buena elección de indicadores, ¿sí? Hoy en día esto es relativamente fácil de conseguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya prácticamente todo está informatizado, ¿no?, vosotros cogéis, ¿no?, porque dice, ¿no?, hiperactividad. Te va automáticamente en la base de datos electrónica, te van a salir los distintos modelos de intervención que hay, ¿sí?, los modelos teóricos que los avalan, cuándo se puede aplicar un modelo u otro, porque a la hora de la verdad, cuando vosotros seáis profesionales, no todo sirve para todo, ¿sí? Un tipo de intervenciones sirven para unas personas, ¿no?, con un nivel, ¿no?, de estudios, ¿no?, con un tipo de interacción social, unas características de personalidad, etcétera, ¿no? Entonces después veréis que no es un modelo, ¿no?, ómnibus para todos, sino que obviamente, igual que en medicina y en otras disciplinas, cuando tú con un fármaco dices, sí, este fármaco vale, pero si usted, ¿no?, está en esta franja de edad, si tiene estos síntomas, pues aquí sería igual, ¿sí? La elección de los indicadores, esto es importante. Bueno, tenéis una asignatura que se llama psicometría, ¿sí?, que es la medición, ¿no?, de lo psicológico, que trata todo el tiempo de cómo elaborar, ¿no?, y cómo obtener medidas o, bueno, indicadores o ítems de un instrumento para medir ese constructo, ¿vale? Es un proceso laborioso, ¿vale? Cuando veis en la revista o en algún sitio, ¿no?, en internet, ¿no?, te voy a hacer 5 preguntas y vamos a saber si usted está enamorado, ¿no?, o si va a tener futuro, ¿no?, éxito en la vida. Eso es un poco, ¿no?, un poco rollo, porque imaginaros, ¿no?, para obtener un instrumento que sea adecuado, tienes que revisar todos los estudios que hay, los modelos teóricos y cuáles son los mejores indicadores, pasarlo por un proceso de pilotaje, estudio ¿no?, de expertos, después tienes que analizar la calidad de los ítems, de la individual, es un proceso muy largo. Entonces, normalmente, cuando veáis esas cosas, obviamente, como ya me imagino que sabéis, un poco rollo, ¿no? Bueno, es divertido, ¿no? Es necesario para, dice aquí, duda, grupo de control, ¿cuándo y para qué? Vale. Después os lo explico. Está relacionado con lo que me dijo antes una compañera sobre estrategia intragrupo o intergrupo, ¿sí? O intragrupo, ¿sí? Y ahora os lo explico eso, cuando lleguemos a eso, ¿eh? Es necesario para comparar los resultados con el grupo experimental. Ah, vale, te ha respondido. Bueno, más o menos, sí, eso es. La reactividad, la estrategia para evitar la reactividad, es decir, planificar el contacto y la información de los participantes. Bueno, se supone que antes de empezar a registrar información, tenéis que saber muy bien, ¿sí?, qué se le va a preguntar y analizar que lo que se pregunte, ¿sí?, no genere, ¿no?, ¿sí?, una eliminación de hipótesis, una deseabilidad social, ¿sí? Todo esto que tenéis aquí hay que estudiarlo bien, ¿sí? Para evitar que se dé, ¿no?, expectativa de experimentador, pues cuanto menos sea la interacción investigador-participante, pues mejor, ¿no? O cuando dice evitar evaluaciones pretratamiento para que esto no segue los resultados. Bueno, cuando dice aquí utilizar grupo control con placebo, utilizar grupo control con placebo significa que cuando tú quieres ver si yo hago una intervención para ver si funciona, ¿no?, pues yo tengo, imagínate, a un grupo, esto es una G, se supone, ¿vale? A un grupo no le hago ninguna intervención. Imaginaros que estáis en una planta hospitalaria de psiquiatría, ¿sí? A un grupo no se le hace a un grupo de gente con, ¿no?, con algún tipo de rasgo psicótico, ¿no? A esto no se le hace nada. Hay un segundo grupo, ¿sí? Tú le haces una intervención, ¿vale? Al primer grupo que no se le hace nada, pues a lo mejor le das algún tipo de fármaco que se denomina placebo, ¿no? Placebo significa, pues, una sustancia inocua, ¿no? Pues, agua con algún tipo de, ¿no?, de sustancia que no tenga ningún efecto, pero sí que al grupo 2, ¿sí?, le das el nuevo tratamiento. Entonces tú, para ver si el nuevo tratamiento funciona, compara, ¿no?, una medida, por ejemplo, ¿no?, una medida después de la intervención, ¿sí?, comparas el grupo que ha recibido la intervención con el que no la ha recibido. El grupo que no ha recibido la intervención se dice que es el control, ¿sí?,
y el grupo que ha recibido la intervención se dice que es el experimental, ¿vale? Si hay alguien aquí que sea de salud, pues sabéis que cada vez, por ejemplo, te hacen las pruebas de la alergia, pues siempre te ponen un control, un nivel de estamina, tal, y después, ¿no?, te hacen una serie de, ¿no?, te ponen una serie de sustancias que es el control para comparar. La idea del grupo de control es tener un referente con el que comparar, ¿sí? Entonces, normalmente el grupo experimental es el que recibe la intervención, el control, o lo que recibe es un placebo que no tiene cambio, o lo que recibe es lo que siempre ha recibido, ¿no? Que se denomina en español tratado como usualmente se le trata, ¿vale? También hablan de utilizar para evitar la adivinación de la hipótesis, lo que se habla aquí es de utilizar el procedimiento ciego y doble ciego. Bueno, ya no se dice ciego, ya se dice bloqueo, ¿no? Porque ciego por el tema peyorativo con respecto a las personas invidentes. Bueno, aquí se dice ciego. Ciego significa que la persona que va a registrar los datos no sabe cuáles son las hipótesis del estudio, ¿sí? Que tampoco la persona que participa en el estudio sabe en qué grupo está. No sabe si yo soy control o experimental. Por ejemplo, yo tengo cáncer de próstata y dice, mira, hay un nuevo tratamiento, ¿quieres participar en un estudio? Sí, pero no sabemos si vas a recibir o no el tratamiento, porque es aleatorio, ¿sí? ¿Vale? Eso sería doble ciego. No sabe la hipótesis del estudio de la persona que registra los datos, ¿sí? Pues lo evalúa, ¿no? O da el tratamiento, ¿sí? Ni la persona que lo recibe, no sabe en qué grupo está, ¿sí? Eso sería, si solamente se da uno, sería ciego simple, si se dan los dos, sería doble ciego. ¿Tiene alguna duda? Sí, sobre los grupos, sobre la variable de los grupos, para que fuese lo más efectivo posible, no se le podría hacer al mismo grupo las dos, o sea, ser el mismo grupo control y también experimental. Sí, un compañero lo que dice, si al mismo grupo que sirva de control experimental, eso es una técnica, que eso va un poco más adelante, pero lo puedo adelantar. Cuando tú utilizas grupos distintos de personas, esto se le denomina estrategia intergrupo, que es lo que preguntó la compañera, o estrategia transversal. Cuando tú solamente tienes un grupo de personas, primero no lo mides sin aplicarle tratamiento, ¿no?, durante un tiempo, y después le aplicas tratamiento y lo mides, eso se denomina estrategia intragrupo, ¿sí? El mismo sujeto, los mismos sujetos se comparan consigo mismos, ¿vale? Uno es transversal o intergrupo y otro es intragrupo, ¿sí?, o longitudinal. Si tiene dos grupos, al final tienes que verificar que los dos grupos tengan las mismas características. Exactamente, efectivamente. Entonces, cuando son dos grupos, tienes que comprobar que los grupos sean homólogos, ¿sí?, sean comparables, que no sean distintos. Y para eso hay unas técnicas de control que se ven en el tema 4. Se basa en la aleatorización, iparación y bloqueo, ¿vale? Y el ciego, aquí aparece ciego, ciego simple o doble ciego. Si las personas que participan en el estudio no saben ¿no?, cuáles son las hipótesis, o las personas que le dan el tratamiento tampoco saben cuáles son las hipótesis. Hay un autor, que eso no lo tenía en el libro, que habla del triple ciego, o sea que no os lo cuento. El triple ciego es la persona que codifica, ¿sí? No solamente el que da el tratamiento, sino el que registra los datos, ¿sí? Vale. ¿Puede repetir qué significa grupo control con placebo? Sí, grupo control grupo control significa que tengo grupos, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué quiere decir que tengo grupos? Pues si yo quiero ver, ¿no?, el efecto de un tratamiento X, ¿sí? X es el tratamiento, ¿vale? Entonces yo tengo un grupo al que le doy el tratamiento, pues este se llama grupo experimental. Pero para ver si el tratamiento tiene efecto, pues tengo un segundo grupo al que no le doy ese tratamiento. Este sería el grupo control, ¿vale? Porque no recibe el tratamiento, ¿vale? Y después hago una observación, lo suyo, bueno, hay más cosas, pero básicamente, para que entendáis grupo control y grupo experimental. Entonces, el grupo control es el grupo que no recibe el tratamiento o la intervención, y el grupo experimental es el que la recibe, ¿vale? A eso también se le denomina estrategia intergrupo o estrategia transversal. Como decía aquí un compañero, ¿cómo te llamabas? Como decía Abraham,
pero ¿es lícito que el sujeto objeto de estudio sepa la hipótesis según qué investigación o experimental o no? Sí, pero no a priori. A priori, espérate un momento, ahora te respondo. Abraham, para no cambiar de explicación. Entonces, el grupo experimental recibe la intervención, el grupo control no recibe la intervención. Entonces, yo lo que hago es comparo la medida, ¿sí? Del tratamiento, una vez que aplico el tratamiento, ¿sí? El efecto, imagínate que es un síntoma de ansiedad, ¿vale? Pues voy a ver si el grupo al que le he dado el tratamiento nuevo tiene menos ansiedad que el grupo al que no le he dado nada. Al que no le he dado nada es control. ¿Por qué? Porque me sirve como control, como referente para comparar si mi tratamiento sirve, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo ha entendido? R Tejada 25, ¿vale? Ok. Y Pep Carmona dice, bueno, pero no, ¿es lícito que los sujetos no sepan? Efectivamente. Al principio, para evitar posible efecto, ¿no? Porque depende de si yo, claro, si lo que me han dado un placebo, esto no sirve para nada, ¿no? O no, o lo que sea, ¿no? O te sobreestimula, ¿no? O lo que sea que pueda tener el efecto. Entonces, lo que se hace es, al principio no se le dice a las personas, en muchas ocasiones, en qué grupo está, y cuando se registran los datos, después sí se les dice. Mira, pues hemos hecho el estudio, hay un grupo de personas que estaban en control, luego estaban experimental, y estos han sido los resultados. Si la persona no quiere que sus datos sean utilizados, pues sus datos son eliminados del estudio. Pero para que no tenga efecto el conocer o no, formar parte del grupo control experimental, sí, por el efecto de la eliminación de la hipótesis, sí, porque yo puedo no tener una reacción en positivo o en negativo, pues no lo digo, ¿vale? Esto está relacionado, tú se decía en el tema 2 cuando hablabas del briefing, ¿sí? Un poco como también había veces como que se le engaña a los sujetos, ¿sí? Y es obligatorio, ¿no? Y al final hay que explicárselo. Si los sujetos no están de acuerdo, pues se eliminan esos datos, ¿vale? ¿Ok? P. Carmona. P. Carmona era, Tengo una duda también, Carlos, volviendo a lo de los grupos. Dígamelo. Si se hiciese una segunda fase del experimento y se cambiasen los tratamientos, Switching Replication Design, pero eso todavía no hemos visto, ¿vale? Mira, eso es... ¿Qué? Sí. Si, por ejemplo, en una pregunta directamente sale que la reactividad de los participantes, eso, a qué validez pertenece y que viene validez de constructo y validez interna, ¿cuál sería más correcto? Constructo. Porque lo dice aquí. Yo también tendría la misma duda, ¿eh? Pero es también de la interna, ¿verdad? Sí. Pero como te ves, reactividad de los participantes está en constructo, ¿vale? En realidad, todo problema de validez de constructo puede estar en cualquiera, porque es la validez de las valideces. La interna se basa en la de constructo, ¿sabes? Entonces, es por esta... Yo tendría exactamente la misma duda. Igual. ¿Vale? Igual. La misma duda. R. Rubio dice... Bueno, actualmente, no, como ciego no se dice bloqueo. Pero no, eso es lo que dice la APA, ¿no? La Asociación Americana de Psicología. En vez de blind, ¿sí? Dice blocking, ¿sí? Igual que tampoco se dice mortalidad, sino se dice abandono. ¿Vale? Pero bueno, aquí tenéis de nada. Bueno, con respecto a la validez interna, ¿sí? La amenaza a la validez interna es la ambigüedad, ¿no? Ambigüedad es la contingencia antecedente consecuente. Bueno, cuando no sabes cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Esto es mucho ejemplo en la vida, ¿no? Dice, wow, ¿no? Perdió el trabajo y empezó a beber ¿no? Y se hizo alcohólico. O, no, es que empezó a beber y lo echaron, ¿no? ¿De a qué se debe, no? Entonces, en psicología, hay veces que no está claro cuál es la causa y cuál es el efecto. La manera de saberlo es simplemente, la causa es si podéis, ¿no? Si genera una manipulación de variables, es decir, si tú puedes decidir
Cuando aparece el valor de la variable, tiene mucho más control para saber cuál es la causa. Si puede. Porque puede ser una variable activa, es decir, que la persona que hace el estudio decide cuándo aparecen los valores. Si los valores son asignados, tenéis que registrar más datos. ¿Vale? ¿Vale? La selección diferencial está relacionada con algo que decía antes Abraham, que era, ¿no? Yo tengo que tener constancia de que si conformo distintos grupos, ¿sí? Los grupos tienen que ser similares. Porque, claro, si yo estoy comparando el grupo control con el grupo experimental, ya imagínate, ¿no? Si es ansiedad, que lo del grupo experimental sea más tranquilo que lo del grupo control. Pues dice, no, el tratamiento es muy bueno. Y dice, no, pero si es que has cogido lo más relajado, lo han puesto en el grupo experimental, el tratamiento no sirve para nada. ¿Vale? Entonces, sí, si el tema es, ¿no? El tipo de arousal, si lo definimos así, como tranquilo o no, pues hay que medirlo antes, ¿no? O al menos tener una cierta certeza de que están las variables que puedan afectar, hacerlo. Eso sería selección diferencial, ¿sí? Que haya diferencias sistemáticas en las características de los participantes previa a la aplicación del tratamiento. Entonces ahí no sé a qué se debe. Si se debe al tratamiento, que eran ya distintos de por sí, ¿sí? Y para eso hay una serie de técnicas, ¿vale? Técnicas de control, estas se explican en el siguiente tema, aquí se avanza. Bueno, básicamente, que sepáis, y esto es interesante, que cuando se habla de la aleatorización del bloqueo y equiparación, son las técnicas de control, son las estrategias que se utilizan para asegurar nunca, pero para intentar, ¿sí? Que en la estrategia transversal o intergrupo, ¿sí? Los grupos sean similares entre sí. Las técnicas que se utilizan es la aleatorización, el bloqueo y la equiparación, ¿vale? Pero eso no es parecido como el del muestreo de estratificado por cuotas. Está relacionado porque eso son técnicas de control. La técnica de control lleva en sí dos acciones. Una, que es la elección de los sujetos, y dos, que es la asignación de los sujetos a las condiciones del estudio. Entonces está relacionado con el muestreo, ¿vale? No es exactamente eso, porque si te das cuenta, tú has hablado solamente de la selección. Además de la selección de los participantes, que hay que tenerlo en cuenta para las técnicas de control, también hay que tener en cuenta cómo se asignan a las condiciones, si es, por ejemplo, control experimental, ¿sí? Básicamente, os lo adelanto, aunque sea del tema 4, la aleatorización implica que selecciono a los sujetos al azar y los asigno al azar a las distintas condiciones, porque se entiende que aleatoriamente se equilibran los grupos, ¿sí? El bloqueo y la equiparación lo que consiste es, dice, no, espérate, yo estoy seguro que, ¿no? Si toma, por decirlo de alguna forma, ¿no? El nivel de activación de la persona previo está relacionado con la ansiedad. Entonces yo quiero estar seguro de tener grupos, ¿sí? Un grupo de sujetos, ¿no? Digamos, menos activos y otros más activos. Entonces yo digo, después tengo, ¿no? 40 activos y 40 menos activos, ¿sí? Y los mido previamente. Por lo tanto, para seleccionar a los sujetos, ¿sí? Yo tengo 40 personas en cada uno de sus grupos, ya te das cuenta, esa selección ha sido intencional. Me aseguro que tengo el mismo número de personas activas y no activas, ¿sí? Y después los asigno al grupo control, el grupo experimental, el mismo número de personas, ¿sí? Los asigno aleatoriamente o intencionalmente. Aquí, aquí no se puede decir. A ver, ¿cómo? No sé si eso lo habéis entendido. No, yo tengo la P en la población, ¿vale? Entonces, si yo de la población, si yo elijo a la muestra, la M es muestra, ¿vale? R significa al azar, ¿vale? Random, lo que se suele utilizar. Yo de la población elijo una muestra al azar. Y ahora recordad que teníamos, ¿no? Grupo experimental, vamos a poner que esto es grupo experimental y grupo control, ¿sí? Y yo, pues yo si elijo a 40 personas al azar, aleatoriamente, de esto aquí asigno al azar, ¿sí? Asigno al azar a 20 y a 20, con lo cual, ¿sí? Los primeros 40 los elegí al azar y la asignación a cada grupo la he hecho al azar. Eso era aleatorización, ¿vale? La otra forma que os he dicho ha sido lo que se denomina técnica de... Todas son equiparación, lo que pasa es que una es aleatorización, ¿ya?
Y en la otra, yo de la población digo, no, pero es que hay una variable que seguro que afecta, imaginaros, ¿no? El nivel de activación o el género mismo, ¿no? Si quieres decir, no, es que el género va a afectar en la ansiedad, que por lo que sea, los hombres son más ansiosos, la mujer lo que sea, lo que digan los estudios. Pues entonces ya digo, vale, pues entonces yo voy a elegir en vez de 40 al azar, pues voy a elegir, sí, voy a elegir a 20 hombres, ¿vale? Se pone que ahí pone 20 hombres, ¿vale? Perdón. Y aquí pone 20 mujeres, ¿vale? Bueno. Vale. Y ahora, por lo tanto, estos 40, ¿veis? Sigo teniendo 40, pero los primeros, mi muestra aquí de 40, esta muestra de 40 no ha sido elegida al azar, ¿sí? Como aquí. Esta muestra de 40 lo he elegido intencionalmente por género. Me aseguro que tengo el mismo número de hombres que de mujeres. Y después tengo grupo experimental, ¿sí? Y grupo control. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, pues ahora al azar, voy a asignar aquí a 10 hombres y aquí a 10 hombres, al azar de estos 20. Y aquí, al azar. Y después voy a asignar igual aquí, ¿no? De las 20 mujeres voy a asignar al azar 20 al grupo experimental y 20 al grupo control. Por lo cual voy a tener el mismo número de hombres y de mujeres, ¿sí? En cada uno de los grupos. No se ve nada porque está tapando todo. Efectivamente, además, perdón, sí. Tal vez lo pudiéramos hacer. Bueno, pues lo tengo que volver a hacer porque me ha costado, ¿eh? Con el ratón. Sí, tienes razón. A ver cómo hago, a ver. ¿Cuántas veces se haría el experimento usando aleatorización? Mientras más se haga, bueno, la exactitud está relacionada, R. Franco, con el N. En realidad, el experimento, cuantas más veces se haga, sea cual sea mejor, lo que se llama la replicación, ¿sí? Que es la repetición que tienes que encontrar en pizarra. Toma. Pero, ahora tengo una duda, ¿no sería más exacto? Entonces, al fin y al cabo, es un método de distribución, ¿no? No sé qué es un método de distribución, RTejada. Si es técnica de control, es, ¿no? Selección y asignación de sujetos. Si te refieres por distribución, ¿cómo asigno? Salvador, léeme arriba, please. No. Pues no, repítemelo. O cópialo y pónmelo. Si puede. Mira, población, ¿sí? Muestra, ¿vale? Siempre va a ser esto, población, muestra y grupo experimental y grupo control, ¿vale? Si yo de la población a la muestra, ¿sí? Si hago una selección al azar, ¿sí? Y hago 40 y después asigno 20 y 20 a grupo control y grupo experimental, 20 y 20, ¿sí? A eso se le denomina aleatorización, ¿vale? ¿Sí? ¿Ok? Vale. Ahora, borro esto. Si yo estos 40, en vez de elegirlo al azar, lo elijo intencionalmente, y si digo que el género va a afectar, ¿sí? Pues yo digo, vale, pues yo entonces la muestra la voy a reelegir en función del género. Y voy a elegir mujeres, ¿sí? Voy a elegir mujeres y hombres, ¿vale? Y entonces voy a elegir, en total van a ser 40, pero yo me voy a asegurar de tener 20 mujeres, ¿sí? Y 20 hombres, ¿vale? ¿Vale? Esto ya, estos 40 no han sido al azar, ha sido intencional. Y lo asigno a cada grupo, si lo asigno al azar, ¿cómo lo asigno? Pues sería 10 mujeres, ¿no? Al grupo experimental, sí, 10 mujeres al grupo experimental, 10 mujeres, ¿sí? Al grupo control. ¿Sí? De esa manera yo me voy a asegurar que yo, tanto en grupo experimental como en grupo control, yo voy a tener, ¿no? Yo voy a tener aquí, ¿no? 10 mujeres, ¿sí? Y 10 hombres, ¿sí? Y aquí voy a tener 10 mujeres, ¿no? Y 10 hombres. Cuando yo asigno al azar, primero lo he elegido intencionalmente, según una variable que se denomina variable de bloqueo, ¿no? O de agrupación. Y la asigno al azar, pues eso se le denomina bloqueo.
¿vale? Intencional y después al azar, ¿vale? ¿Sí? Y la otra es la técnica de control que se denomina equiparación o balanceo. Y eso es que en vez de asignar, ¿no?, a los grupos al azar, lo asigno por algún criterio que no sea aleatorio, ¿vale? Esto lo quito, ¿sí? Y ahora la asignación la hago por algún criterio, el que sea, ¿no? Pues imaginaros, porque voy a asignar de las mujeres y los hombres, voy a asignar, pues hago una graduación en función de su nivel de actividad, ¿sí? De las más activas a las menos activas, ¿sí? ¿Vale? Igual aquí, de los más activos a los menos activos. Y después voy asignando una mujer activa aquí, ¿sí? Una mujer no activa aquí. Un hombre activo aquí, ¿sí? Un hombre no activo aquí, y así. Entonces ahí, y eso sería balanceo. El anterior era bloqueo, ¿vale? Y todo esto es porque se caracteriza aleatorización. Y todo esto es porque esas técnicas de control, aleatorización, bloque y equiparación se dan porque conformo distintos grupos, ¿vale? Que es lo que se denomina estrategia transversal o intergrupo, ¿sí? Si en vez de tener distintos grupos uso un único grupo de sujetos, ¿sí? Si yo uso un único grupo de sujetos, ¿vale? Es decir, que no tengo distintos grupos de sujetos, ¿no? Pues yo, ¿no?, a un mismo grupo de sujetos, pues primero le hago una observación, ¿no? Y a este mismo grupo, digamos, el grupo 1, ¿no? Pues ponerle grupo 1, porque no voy a utilizar distintos grupos. Le hago una primera observación sin hacer ningún cambio, una segunda observación y después cojo y hago una intervención, ¿vale? X, la que sea. Y sigo tomando medidas, ¿no? Pues en este caso, es lo que se denomina estrategia intragrupo. ¿Por qué? Porque los mismos sujetos los he medido, ¿sí?, sin intervención, porque aquí no hice nada. Aquí introduje la intervención y después seguí midiéndolo, ¿no? Entonces comparo estas medidas con estas, ¿vale? Y a eso se denomina estrategia intragrupo, a diferencia de la anterior, que era estrategia intergrupo, ¿sí? Y a esto se hace para utilizar lo que se denomina la técnica del sujeto como propio control, ¿sí? ¿Ve? O sujeto como control de sí mismo, ¿vale? ¿Ok? Pues eso que tenéis, estrategia transversal o estrategia longitudinal, estrategia intergrupo o estrategia intragrupo, ¿vale? La técnica de control, en un caso o en otro, lo que se pretende, ¿eso para qué se hace? Porque si yo voy a comparar grupos, yo tengo que tener certeza que los grupos son similares, no distintos. Si tengo distintos grupos, que sean similares. Si es un mismo grupo, pues comparo ese mismo grupo consigo mismo, ¿vale? Bueno, ahora voy a mirar al chat. Es que no puedo estar en las dos cosas. Venga, en el chat. Perdonadme en el chat que os he dejado abandonado. Ahí, preguntarme si os ha quedado alguna duda en el chat. Hola. Hola. No, todo bien. De esto último, no. Muy bien. También muchas veces cuando veo que empezáis a hacer preguntas, prefiero, bueno, en el buen sentido, no pasar de vosotros, sino digo, voy a acabar de hacer la explicación, porque a lo mejor cuando lo explico todo, ya se resuelven las dudas. Y si me pongo a resolver dudas in situ, ¿sabes? A lo mejor se complica más. Pero de todas maneras, si os ha quedado alguna duda, yo os respondo ahora, ¿ok? Bueno, pues seguimos entonces. Pérdida de participantes, es lo que se llamaba mortalidad, pero no, ya no se dice pérdida, se dice abandono, ¿no? Bueno, pues realmente, pues cuando el estudio dura mucho, pues, ¿no? O la persona dice, pero si estoy en el grupo placebo, lo voy a dejar, puede ser también un motivo, ¿no? Claro, el problema de la pérdida de participantes, ¿sí?, es que no es que se pierdan participantes en sí, el problema es que la pérdida de participantes en los grupos haga que los grupos sean distintos.
que ya no queden equilibrados. Ese es el verdadero problema, ¿vale? De todas maneras, esta variable, esta amenaza siempre se estudia. Si hay pérdida de participantes, bueno, si lo que estéis interesados, cuando acabéis la carrera, hay modelos estadísticos para, ¿no?, la estimación de los datos missing. Y hay gente que gana mucho dinero con esto. Con las compañías de seguro. Claro, porque hacen estimaciones de riesgo o los que invierten en bolsa, ¿sí? Estudian modelos de tendencia para el estudio de, ¿no?, los datos que no se tienen, prever el comportamiento, ¿no? ¿Vale? Regresión a la media hace referencia a, bueno, imaginaros que hoy tenéis un día, ¿no?, muy malo, muy malo. Entonces la tendencia va a ser que hoy, si hacéis una prueba de evaluación, vaya a puntuar bajo. La siguiente vez que hagáis una prueba de evaluación, vaya a puntuar mejor. Lo que se llama regresión, o lo contrario, hoy estáis que os salís, hoy estáis, ¿no?, hecho unas máquinas, y la siguiente vez que hagáis la prueba vaya a bajar, ¿sí? Entonces la regresión a la media significa que cuando, ¿no?, cuando se hacen registros extremos, el siguiente registro va a tender, ¿no?, a la media. La manera de corregirlo es intentar en la medida de lo posible tener más de una medida. Por eso siempre se dice que un único examen no es representativo. Que lo suyo sería tomar varias medidas en el tiempo, ¿vale? Esto es fácil, ¿no? Amenaza a la validez interna, ¿no? A la instrumentación en la historia. La instrumentación, bueno, como os podéis imaginar, esto significa que no pues haya problemas, ¿no? Pues no, si no graba bien, ¿no? Si no sé, ¿no? De cualquier forma o precisión de la medida que afecte a la condición de tratamiento, ¿no? Lo que se tiene que intentar, obviamente, es que la medición sea precisa, ¿no?, que haya calidad en los instrumentos, calidad métrica, y que la medición sea sistemática, ¿no? Sistemática significa que siempre se registren los datos a todas las personas de igual forma, ¿no? Pues no, pues si te estás haciendo entrevistas, que no te toque, ¿no?, uno que sea muy simpático o muy simpática, y después otro que sea, no, muy serio, ¿no? Siempre se sigue un mismo protocolo, siempre se den las mismas instrucciones, siempre los mismos tiempos, ¿no?, que sea sistemático, ¿vale? La historia hace referencia a que pueda estar ocurriendo, ¿no?, algo al mismo tiempo que tú estés haciendo la intervención. Ya siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Vas a la terapia, ¿no?, estás deprimido, ¿no? Y vuelves con tu pareja, ¿no? Y ahora se te pasa la depresión, ¿no? Entonces dices, qué buena terapia, ¿no? No, bueno, espérate. La terapia no sería para nada. O sea, realmente lo que ha sido que ha vuelto con su relación, ¿vale? Eso sería, ¿no?, la historia. La historia es cualquier elemento que coincida con la intervención, ¿sí? ¿Pero no era lo mismo que la variable extraña? Sí, todo esto son variables extrañas. Todo lo que no sea variable independiente o variable dependiente, ¿sí? Todo lo que no sea variable del objeto de estudio son variables extrañas, que pueden funcionar, ¿no?, que pueden provocar distintos tipos de amenazas. En este caso, cuando eso ocurre, a eso se le denomina historia, ¿sí? Entonces, la típica pregunta de ¿podría repetir lo de la historia? Se me fue internet. Sí. Bueno, lo de la historia, de hecho en el examen suelen preguntar, ¿la historia es la historia, no, pasada de la cultura? Y la gente ahí pica siempre, ¿no? La historia hace referencia a cualquier variable o evento o circunstancia que ocurra al mismo tiempo que tú haces la intervención. Entonces no sabes a qué se debe, no sabes a qué se debe el cambio, si se debe a tu tratamiento o a lo que ha ocurrido. El ejemplo que he puesto, el típico que siempre pongo: estás deprimido, estás deprimida, o vas al terapeuta para superar tu depresión. El terapeuta no lo sabe, pero tú retomas tu relación, ¿no?, que se había roto, y ya, ¿no?, se te quita la depresión. Y dices, qué buena terapia. Y realmente no era eso, sino ha sido que al mismo tiempo ha ocurrido que la persona ha vuelto con su relación anterior y eso le ha puesto, ¿no?, le ha subido la moral, ¿no? Las técnicas de control que se utilizan para eso son la eliminación, la constancia y el equilibrado. No quiero dar mucha murga con las técnicas de control porque ya estos son para la semana que viene. Eliminación y constancia básicamente es que la variable extraña solamente tenga un valor. Es decir, si es relación de pareja,
que cuando empezaste y acabaste la terapia, pues si no tenía pareja, deja de todo el tiempo sin pareja, ¿no? Que no cambie, que no sea una variable que cambie, ¿no? Que esté por... Eliminación y constancia es lo mismo, la eliminación es cuando dejas constante el valor 0, ¿vale? Dice, antes de participar en la terapia, ¿no? Sustancia psicotrópica no puede tener, ¿no? No puedes tomar. Analítica de sangre y de orina. ¿Sí? Hasta que no sea 0 no puedes participar en, ¿no? Mantenimiento constante nivel 0. 0 sustancias psicotrópicas. ¿Sí? ¿Vale? El equilibrado ya os lo he explicado. ¿Sí? Y el grupo control también os lo he explicado. ¿Sí? El grupo control es de comparación. ¿Vale? En realidad esto es tema 3 y tema 4, ¿vale? Maduración, ¿sí? Maduración significa que a lo mejor la terapia dura tanto, ¿no? Te dice, no, programa para que los niños, ¿no? Mejoren sus habilidades en matemática, ¿no? Empieza en tercero y acaba en octavo. Pero es que aunque no hubiera hecho nada, han mejorado. Porque es que los niños, ¿no? Van creciendo, su cerebro, ¿no? Va evolucionando. Eso quiere decir la maduración, que la maduración natural de los sujetos sea lo que provoque el cambio, ¿no? Entonces tienes que tener un grupo control y uno experimental. Si el control ha crecido igual que el experimental y en los dos se da el mismo cambio, pues está claro que la terapia no sirvió para nada, era simplemente paso del tiempo, ¿no? ¿Sí? Repetición de las pruebas, claro, si yo hoy hago un examen y la semana que viene hago el mismo, y cuando tú lo acordáis, oye, ¿qué era esto? Tal. Sí, la semana que viene no respondéis a lo que sabéis, sino respondéis a lo que ya sabéis que hicisteis el anterior, ¿no? Eso afecta, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer en la medida de lo posible, sí, bueno, pues, ¿no? Distanciarlas en el tiempo, cambiar los órdenes de presentación de las preguntas. Eso se denomina el contrabalanceo, que lo veremos en el tema 4 y en el tema 6. Y esto puede ser, perdona, Salva, esto puede ser cuando, por ejemplo, a ti te pasan un test que tú dices, parece que me están preguntando lo mismo, pero con distintas palabras. Sí, seguramente, sí. Pero lo suyo es que tú respondas cada vez a lo que te preguntan, no a lo que respondiste en función de la vez anterior. Pero si lo estás haciendo y el test no lo controla, que hay técnicas de control para eso, ¿sí? Primero te hacen una pregunta y dice, ¿a ti qué te gusta? ¿No? ¿Qué te gusta? ¿Los deportes individuales o los de grupo? ¿No? Tú dices, yo individual, yo no quiero. Si a ti te gusta salir de copa con los amigos, dices, no, a mí no. Pues a mí sí, a mí me encanta. Entonces empiezan a hacer preguntas que están relacionadas, ¿sí? Hay muchas técnicas, o en los cuestionarios de satisfacción igual, ¿no? Te preguntan, ¿y este cómo da las clases? Un caos, malísimo. Y dice, y bueno, y da la diapositiva de la sede central, que es algo objetivo, ¿no? Y dice, no. Dice, bueno, entonces este no vale, sí, se ve que no da información, ¿vale? Hay muchas formas de triangular información. Errores de medida. ¿Qué es un error en la medida? Porque la medida no es válida, ¿no? Como dice su nombre, ¿no? Esta está relacionada, la medida está relacionada, si os fijáis, con la instrumentación, ¿sí? La instrumentación en sí es, digamos, el instrumento, ¿no? Que yo uso para medir, ¿sí? El test, la grabación, el procedimiento. Y otra cosa es el dato, ¿no? Lo que yo mido, la medición, ¿no? Entonces, que está muy relacionado, pero no es lo mismo. Si os dais cuenta, está relacionado con el instrumento, pero sobre todo con los procedimientos, ¿no? Con la manera en la que yo registro los datos. Un típico ejemplo de error de medida es que la gente en psicología, en intervención, muchas veces las preguntas, como tú dices, le dan la vuelta. Una vez la pones en positivo, otra vez la pones en negativo, pero cuando tú introduces esos datos, los tienes que poner todos en el mismo sentido. Si no los pones todos en el mismo sentido, después la medida se te trastoca, porque normalmente la medida es el sumatorio de una serie de dimensiones, ¿no? Cada dimensión tiene una serie de ítems. Eso es el típico error de medida, o tipográfico, ¿sí? O que se pierden parte de datos, o que las grabaciones son incorrectas, o que el sistema de codificación no ha estado bien. Por ejemplo, las entrevistas en profundidad, ¿no? Por ejemplo, los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol se graban y después hay programas que sirven para, ¿no? Para segmentar y eso traducirlo a código y después ver en función de, ¿no? La motivación, la atención, el pase, tal. El fútbol mueve mucho dinero, ¿sí? Entonces todos los partidos de fútbol o de baloncesto o de todo lo que mueva mucho dinero, todo eso está codificado. Y ahí puede haber muchos errores de medida y hay muchos controles de errores de medida.
que una cosa es el instrumento, que sería la cámara, ¿no? Sería el software, y otra cosa es cómo tú con eso obtienes datos, que es la medición. ¿Entiendes? Puede ser también como si el instrumento es el examen en sí y las errores de medida que las preguntas no sean para ese examen, por ejemplo. Vale, te lo compro, sí. Sí. Restricción, ya voy a acabar, restricción del rango de variabilidad, esta es muy típica. El rango de variabilidad es lo del efecto techo, efecto suelo, ¿sí? Es decir, si tú pones, ¿no?, unas preguntas que son muy fáciles y todo el mundo te las responde, ¿no? Es decir, es muy fácil, ¿no? Efecto techo, no sé diferenciar la gente que es muy buena de la gente que no es tan buena, ¿no? O efecto suelo, ¿quién responde a la pregunta, ¿no? Pero igual, pues no se ve, no. Efecto suelo, ¿no? O excesiva dificultad o excesiva facilidad. Entonces, tiene que haber un rango de varios, por ejemplo, los exámenes, ¿no? Pues la mayor parte de las preguntas tienen que estar en el punto central. Entre un 30 y un 70% de las preguntas de los ítems debería estar, ¿no?, en términos medios. Después tiene que haber preguntas fáciles y algunas difíciles, para discriminar a la gente que sabe de la que no sabe, para las matrículas de honor y esas cosas. Lo siguiente, conclusión estadística. ¿Qué es conclusión estadística? Bueno, porque yo, para estudiar si dos variables, si una causa la otra, antes de eso tengo que verificar que realmente estén relacionadas. Y eso son cuestiones estadísticas. Inadecuada, ¿no?, elección de la prueba estadística. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de variable, pues aplico una estadística u otra, y eso lo sabéis de primero. Si yo tengo datos cuantitativos, pues en datos cuantitativos puedo aplicar la media. Si son cualitativos, no puedo aplicar la media, ¿no?, por ejemplo. La baja potencia estadística. La potencia estadística hace referencia a que yo llego, en términos generales, ¿vale?, para que se entienda, a sacar unas conclusiones adecuadas. En realidad es a rechazar hipótesis nulas cuando realmente es cierta, ¿sí? Es decir, que yo digo que el tratamiento funciona, ¿sí? Y realmente funciona. Baja potencia estadística sería que funciona pero no lo detecto. Eso sería un problema. Normalmente eso, ¿cómo se hace? Pues aumentando el tamaño de la muestra, básicamente. Hay más cosas ahí, muchas más. Bueno, la validez externa hace referencia a la extrapolación, ¿recordáis? ¿En qué medida se puede generalizar la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, que era TO, tratamiento resultado, treatment output, ¿sí? Detectada en una muestra concreta a personas, situaciones, medidas u otras personas, situaciones o medidas distintas? Eso es la validez externa, ¿vale? El siguiente día sigo por aquí, pero básicamente la idea es que tú, cada vez que tengas un modelo teórico, tienes que delimitar la U, que son las unidades, tienes que delimitar la T, que es el tratamiento, tienes que delimitar la O, que son los resultados, tienes que delimitar la S, que son las variables de contexto, y tienes que delimitar el tiempo. Es decir, si yo voy a hacer una terapia para que una persona supere la depresión, ¿sí?, tengo que delimitar cuáles son las características de la muestra, cuál es la característica de la intervención, cómo voy a medir la depresión, dónde voy a hacer la intervención, si hospitalaria, ambulatoria, domiciliaria, y cuánto tiempo va a durar la intervención, ¿sí? Esto que está aquí es a nivel de constructo, ¿sí? Este es el modelo teórico. Esto que está aquí a nivel de muestra, ¿sí? Esta es la población, ¿no?, que sería el constructo, esta es la muestra, ¿sí? Cuando se habla de validez externa, es la extrapolación de mis resultados en mi muestra, de mi terapia, ¿sí?, a una población diferencial. Imagínate, pues esto lo he aplicado a los, ¿no?, si era depresión, a los andaluces y andaluzas depresivas. Vamos a ver si esto lo puedo aplicar a la gente de Asturias, ¿sí? Eso sería generalización. Sería extrapolizar para una población diferencial de la cual yo tenía mi modelo. O, mira, el tratamiento que he aplicado es cognitivo-conductual. Y si le meto un poquito de Gestalt, funcionaría, que es otro modelo completamente distinto, ¿sí? Está haciendo una variante completamente, ¿no?, diferencial, que normalmente los cambios suelen ser de poco a poco, pero porque lo entendáis. Pues, y si funciona, pues esto sería una extrapolación, y así, ¿vale? Pues lo que tenéis aquí son representatividad de la muestra, ecológica y replicaciones. Estas son las interacciones de estos distintos elementos para que se pueda hacer extrapolación, ¿vale? El siguiente día empiezo por aquí, y
si podéis también miraros el tema siguiente de diseño experimentales con los dos exámenes que os he dejado, ¿sí? Ahora mismo podéis descargar los exámenes que están aquí, ¿veis? Que tenéis, que os lo comenté al principio de la clase, ¿veis? Septiembre, metodología experimental SEP 19, experimental SEP 17. Esto, si entráis aquí en esta carpeta de Inteca, está. Si no lo tenéis disponible, ponedme un correo y os lo envío, ¿vale? ¿Ok? Bueno, chao, chao. ¿Vale? Para la semana que viene, tema 4 y exámenes. Chao.